Hola a todos, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy, vamos a sumergirnos en uno de los temas más comentados y que más curiosidad genera en el mundo de las series turcas, la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, amigos, vamos a desentrañar la verdadera razón detrás de su separación, esa que quizás no te han contado, o que has escuchado a medias. Y prometo que, al final de este vídeo, vas a saberlo todo, absolutamente todo, lo que se ha dicho, lo que se sospecha, y la verdad que, tal vez, está escondida detrás de las cámaras. Como siempre, antes de empezar, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Es súper importante para que no se pierdan ninguno de los vídeos que subimos cada semana. Activen la campanita de notificaciones, así YouTube les avisará cada vez que haya contenido nuevo. Y prepárense para darle al botón de me gusta si este vídeo les gusta. Empecemos. La historia de amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que comenzó en el set de la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam en turco, fue un cuento de hadas moderno para muchos. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y conquistaba corazones en todo el mundo. Parecía que el amor que se profesaban Serkan Bolat y Eda YLDZ se había materializado en la vida real. Las fotos de ellos juntos, los mensajes en redes sociales, las entrevistas, todo apuntaba a una relación sólida y llena de amor. Eran la pareja perfecta. El anuncio de su separación, en 2022, fue un shock para sus seguidores. Después de casi 2 años de relación, de compartir viajes, proyectos y, sobre todo, mucho cariño, la noticia cayó como un balde de agua fría. ¿Qué había pasado? ¿Cómo era posible que una pareja tan querida y aparentemente feliz decidiera poner fin a su historia? Las especulaciones no se hicieron esperar. Las redes sociales se inundaron de teorías y rumores. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre celebridades, no tardaron en publicar artículos y análisis sobre la ruptura. Pero, ¿cuál era la verdad? ¿Qué fue lo que realmente ocurrió entre Hande y Kerem? Desentrañando el misterio, las teorías y los rumores ***. Una de las primeras teorías que circuló, y quizás la más lógica a simple vista, fue la de las agendas apretadas. Ambos actores, en ese momento, estaban en la cima de sus carreras, con proyectos y compromisos en diferentes países. Se decía que la distancia, los viajes constantes y la falta de tiempo para estar juntos habían desgastado la relación. Kerem, con proyectos en el extranjero, y Hande, consolidando su posición en Turquía, habrían encontrado dificultades para mantener un ritmo de vida que permitiera la estabilidad emocional y la conexión diaria que toda pareja necesita. Esta explicación, aunque plausible, no convencía a todos. Muchos consideraban que, si el amor era verdadero y fuerte, la distancia no debería ser un obstáculo. Se basaban en el romanticismo de la historia que los unió, en la promesa de un amor que había vencido obstáculos en la ficción. ¿Cómo era posible que ahora, en la vida real, la distancia los separara? Otra teoría, mucho más polémica, apuntaba a supuestas infidelidades. Los rumores, alimentados por la naturaleza implacable de las redes sociales y la curiosidad de los fans, sugerían que Kerem había coqueteado con otras actrices durante sus proyectos, especialmente en el extranjero. La especulación se centró en nombres concretos, fotos manipuladas y situaciones ambiguas que, aunque nunca fueron confirmadas, alimentaron la desconfianza y la especulación. Se decía que Hande, celosa y decepcionada, había decidido poner fin a la relación. Sin embargo, esta teoría, la más dramática y sensacionalista, nunca fue confirmada y carecía de pruebas concretas. Las fuentes de estos rumores eran, en su mayoría, anónimas, y las pruebas, inexistentes. Pero el morbo estaba servido, y la imaginación de los seguidores hacía el resto.
También se habló de diferencias irreconciliables en sus personalidades. Algunos medios especulaban que Ande, con una personalidad más extrovertida, sociable y amante de la vida pública, y Kerem, con un carácter más reservado, introvertido y centrado en su carrera profesional, tenían dificultades para entenderse. El contraste entre sus personalidades, según esta teoría, se habría vuelto más evidente con el tiempo, generando conflictos y malentendidos. La diferencia de gustos, de ritmos de vida y de prioridades, habría desgastado la relación. Quizás, el choque de personalidades, a la larga, había provocado tensiones y conflictos que, eventualmente, desembocaron en la ruptura. Esta teoría, aunque más sutil, también resultaba creíble, ya que las personalidades de ambos actores eran, en cierto modo, opuestas. La vida bajo los focos, con sus exigencias y presiones, podía haber exacerbado estas diferencias, haciendo que la convivencia fuera más difícil. Asterisco asterisco las palabras de los protagonistas, ¿qué dijeron Ande y Kerem? Asterisco asterisco. Pero, ¿qué dijo la propia Ande? ¿Y qué declaraciones hizo Kerem sobre la ruptura? En general, ambos fueron muy cautelosos al hablar sobre el tema. Evitaron entrar en detalles, y se limitaron a declaraciones genéricas sobre el respeto mutuo y el cariño que aún se profesaban. En sus entrevistas, mencionaron la importancia de la privacidad, y evitaron entrar en detalles que pudieran dañar su imagen o la de la otra persona. Esta estrategia, si bien comprensible, solo alimentó la curiosidad de los fans y de los medios. La ausencia de una explicación clara y concisa dejaba espacio a la especulación y a la interpretación. Una de las declaraciones más significativas fue la de Ande, quien, en una entrevista posterior a la ruptura, dijo que la relación había llegado a su fin de forma natural, y que no había un motivo específico detrás de la separación. Añadió que ambos habían tomado caminos diferentes, y que la ruptura había sido amistosa. Esta declaración, aunque tranquilizadora, no aclaraba las dudas. ¿Qué significaba exactamente, de forma natural? ¿Qué caminos diferentes habían tomado? Las respuestas, como siempre, quedaban en el terreno de la especulación. Por su parte, Kerem, en otra entrevista, también afirmó que la relación había terminado en buenos términos, y que guardaba un gran cariño por Ande. Reconoció la importancia de la experiencia vivida, y el impacto positivo que Ande había tenido en su vida. Sin embargo, al igual que Ande, evitó entrar en detalles sobre las causas de la ruptura. Sus palabras, aunque sinceras, no revelaban la verdad oculta. Estas declaraciones, aunque respetuosas y maduras, no eran suficientes para calmar la sed de información de los fans y de los medios. La falta de detalles, paradójicamente, intensificó el interés en la pareja y en las razones de su separación. La ausencia de una explicación concreta dejaba un vacío que la imaginación rellenaba con teorías y rumores. Asterisco asterisco análisis profundo, más allá de las declaraciones oficiales asterisco asterisco. Pero, ¿qué más se sabe? ¿Hay pistas ocultas, detalles que nos revelen la verdadera razón de su ruptura? Aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y los análisis más profundos, intentando desentrañar los entresijos de esta historia. Y es que, si bien ellos no han revelado la verdad completa, podemos analizar ciertos detalles que nos dan una idea, aunque sea parcial, de lo que pudo haber ocurrido. Uno de los factores más importantes a considerar es el impacto de la fama y la presión mediática en su relación. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios, ser perseguidos por los paparazzi, y ver cada uno de sus movimientos analizados y comentados en las redes sociales, puede ser agotador y estresante. La vida de las celebridades, en especial en el mundo del espectáculo turco, es una montaña rusa de emociones, donde la privacidad se convierte en un lujo inalcanzable. La presión de mantener una imagen perfecta, la exposición constante y la falta de privacidad, pudieron haber contribuido al desgaste de la relación. La pareja, que se había conocido y enamorado en un ambiente laboral,
se vio sometida a una presión externa constante, que dificultaba la conexión y la intimidad. La relación, que había comenzado en el set, se extendió a la vida real, pero ahora estaba bajo el escrutinio público, lo que exigía una fortaleza y una madurez emocional que quizás no tenían en ese momento. Otro aspecto importante a considerar es la diferencia de edad entre ellos. Kerem es varios años mayor que Hande. Si bien la edad no siempre es un factor determinante en una relación, es posible que, en ciertos momentos, hayan tenido diferentes perspectivas sobre la vida, diferentes prioridades y objetivos. Kerem, con una experiencia vital más amplia, pudo haber tenido una visión diferente sobre el futuro, sobre el matrimonio, sobre la familia. Hande, más joven, quizás se encontraba en otra etapa de su vida, explorando sus opciones, disfrutando de su juventud y de su creciente éxito profesional. Esta diferencia generacional, aunque no siempre es un obstáculo, pudo haber influido en la toma de decisiones y en la planificación del futuro de la pareja. Además, debemos tener en cuenta el entorno en el que se movían. El mundo del espectáculo es un ambiente competitivo lleno de tentaciones. Las relaciones, a menudo, se ven afectadas por los celos, la envidia, y las presiones externas. La cercanía con otros actores y actrices, las giras promocionales, las largas jornadas de rodaje, y la constante exposición a la admiración y al halago, pueden generar situaciones difíciles de gestionar. La infidelidad, el coqueteo, y las relaciones paralelas son, lamentablemente, una realidad en este ambiente. El entorno de trabajo, con sus exigencias y sus tentaciones, pudo haber influido en la dinámica de la pareja, erosionando la confianza y generando inseguridades. *** La clave, madurez emocional y comunicación ***. Sin embargo, creo que la clave para entender la verdadera razón de su ruptura está en la madurez emocional y la capacidad de comunicación de ambos. Una relación exitosa requiere de comunicación abierta y honesta, de compromiso, de empatía, y de la capacidad de resolver conflictos de manera constructiva. La comunicación es el cimiento de cualquier relación. La capacidad de expresar sentimientos, de escuchar, de negociar y de llegar a acuerdos es fundamental. Quizás, en ese momento, no tenían las herramientas necesarias para afrontar los desafíos que presentaba su relación. La falta de comunicación, los malentendidos, y la incapacidad de expresar las necesidades individuales, pudieron haber generado frustración y distanciamiento. La inmadurez emocional, la falta de experiencia en relaciones largas y complejas, y la dificultad para gestionar las emociones negativas, pudieron haber contribuido a la ruptura. En este sentido, es importante recordar que las relaciones, especialmente las que se desarrollan bajo el escrutinio público, exigen un gran esfuerzo y dedicación. Es necesario invertir tiempo y energía en la comunicación, en la comprensión mutua y en la resolución de conflictos. Sin embargo, la presión mediática, la falta de privacidad y las exigencias del trabajo pueden dificultar este proceso. La falta de tiempo para la pareja, las largas jornadas de trabajo y la distancia geográfica, pueden erosionar la conexión emocional y dificultar la comunicación. ***, ¿futuro juntos? La realidad del mundo del espectáculo ***. ¿Y qué pasa con el futuro? ¿Hay alguna posibilidad de que Hande y Kerem vuelvan a estar juntos? En el mundo del espectáculo, nunca se puede decir nunca. Las reconciliaciones son comunes, y el amor, a veces, da segundas oportunidades. Las parejas se separan, se distancian, luego, vuelven a encontrarse. Sin embargo, en este momento, parece poco probable que vuelvan a ser pareja. Ambos han seguido adelante con sus vidas, y han encontrado nuevos caminos. La vida en pareja es un camino lleno de retos, y la posibilidad de volver a estar juntos dependerá de muchos factores, entre ellos, la evolución personal de cada uno, la madurez emocional y la capacidad de perdonar y de olvidar el pasado. En cuanto a Hande, ha estado enfocada en su carrera profesional y en sus proyectos personales.
Ha participado en nuevas series y películas, y sigue siendo una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía. Su éxito profesional, su belleza y su carisma, la han convertido en un referente para muchas jóvenes. La actriz ha sabido aprovechar su fama para emprender nuevos proyectos y para apoyar causas solidarias. Kerem, por su parte, también ha continuado su carrera con éxito. Ha protagonizado nuevas series y ha participado en proyectos internacionales. Su talento, su carisma y su atractivo físico lo han convertido en uno de los actores más solicitados del momento. El actor ha sabido reinventarse y explorar nuevos horizontes, demostrando su versatilidad y su capacidad para asumir nuevos retos. ***, la verdad revelada, una combinación de factores ***. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Cuál es la verdadera razón de su ruptura? La respuesta, amigos, es que, no lo sabemos con certeza, y probablemente nunca lo sabremos con exactitud. La verdad, como suele suceder, es multifacética y compleja. Es muy probable que la verdadera razón de su separación fuera una combinación de varios factores: la presión mediática, las diferencias de personalidad, la distancia, las agendas apretadas y, tal vez, la falta de comunicación y de las herramientas necesarias para sobrellevar las crisis que toda pareja experimenta. Es probable que la distancia haya jugado un papel importante. La imposibilidad de pasar tiempo juntos, de compartir la cotidianidad, de construir una vida en común, pudo haber debilitado la relación. La falta de contacto físico, las largas horas de trabajo y la dificultad para coordinar agendas, pudieron haber generado frustración y desencanto. Es probable que las diferencias de personalidad hayan influido en la dinámica de la pareja. Kerem, con su carácter reservado y su enfoque en su carrera, pudo haber tenido dificultades para comprender las necesidades de Hande, con su personalidad extrovertida y su deseo de disfrutar de la vida. Es probable que la presión mediática haya afectado la relación. La constante exposición, la falta de privacidad y el escrutinio público, pudieron haber generado estrés y ansiedad. La pareja se vio obligada a mantener una imagen perfecta, lo que dificultó la expresión de sentimientos y la resolución de conflictos. Es probable que la falta de comunicación y de las herramientas necesarias para afrontar las crisis haya sido un factor determinante. La dificultad para expresar las necesidades individuales, la incapacidad para resolver los conflictos de manera constructiva y la falta de madurez emocional, pudieron haber contribuido a la ruptura. El legado de un amor inolvidable ***. Lo que sí podemos concluir es que Hande y Kerem vivieron una historia de amor intensa y apasionada, que dejó una huella en sus corazones y en los de sus seguidores. Aunque su relación no funcionó, ambos han demostrado ser profesionales y personas maduras, que han sabido manejar la situación con respeto y elegancia. La historia de amor entre Hande y Kerem fue una prueba de que el amor puede surgir en cualquier lugar, incluso en el set de una serie de televisión. La química entre ellos era innegable, y su relación conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. Aunque su historia de amor llegó a su fin, su recuerdo seguirá vivo en la memoria de sus seguidores. La verdad es que, a pesar de los rumores y las especulaciones, lo más importante es que ambos sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas, cumpliendo sus sueños y encontrando la felicidad. Y, por supuesto, que nos sigan regalando su talento y su carisma. La vida es un camino lleno de sorpresas, y el futuro siempre está abierto a nuevas posibilidades. La felicidad es un estado de ánimo, y cada persona tiene la responsabilidad de construir su propia felicidad. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre la ruptura de Hande y Kerem. Hemos explorado las diferentes teorías, los rumores, las declaraciones de los protagonistas, y hemos tratado de desentrañar la verdad, o al menos, acercarnos un poco más a ella. Hemos analizado las posibles causas de la ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias de personalidad y la falta de comunicación.
Hemos visto cómo la distancia, las agendas apretadas y las tentaciones del mundo del espectáculo pudieron haber influido en la dinámica de la pareja. Hemos reflexionado sobre la importancia de la madurez emocional y de la capacidad de comunicación para construir una relación exitosa. Y hemos considerado la posibilidad de que Andy y Keren vuelvan a estar juntos en el futuro. Quiero agradecerles muchísimo por haber visto este vídeo. Su apoyo es muy importante para mí. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de su separación? ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿Qué otros temas les gustaría que tratara en futuros vídeos? Me encantaría leer sus opiniones y debatir sobre este tema. Y, por último, pero no menos importante, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, la vida es un camino lleno de sorpresas, y el amor, a veces, nos sorprende de las maneras más inesperadas. Hasta la próxima.